esta audiencia pública tiene un poder vinculante. Me explico. Estamos discutiendo un proyecto de ley que modifica la ley 1448, ley de víctimas y restitución de tierras. En este momento, la Comisión Primera discute un proyecto de ley para modificar la ley de víctimas que ustedes conocen. El doctor James es el coordinador ponente de ese proyecto de ley. Y esta audiencia pública fue aprobada por la Comisión Primera, por mayoría de la Comisión Primera. Y lo que vamos a hacer hoy es escuchar a la comunidad, escuchar al público, audiencia pública, para enriquecer la discusión de ese proyecto de ley. ¿Y dónde viene lo vinculante? Lo que se diga aquí en el desarrollo de esta audiencia pública debe ser tenido en cuenta en la ponencia que el señor coordinador ponente va a radicar y que nosotros en la Comisión Primera vamos a discutir y vamos a votar. Perdón, secretaria y presidente, me tomo la licencia para ese ABC, pero es importante para que ustedes que hoy participan tengan presente que sus aportes, que sus intervenciones van a ser valiosas para la construcción de este proyecto de ley. Directora, el departamento de Putumayo tiene unos antecedentes en materia de víctimas que todos desafortunadamente aquí conocemos. El Bajo Putumayo en especial, esta región en la que estamos ubicados, es una región que ha registrado unas olas de violencia a finales de los 90, a principios del 2000, que desafortunadamente aquí hemos padecido todos los actores del conflicto armado. Los hemos padecido porque nadie eligió vivir en medio de esta confrontación. Empezamos la implementación de la ley 1448. Algunos en esa época teníamos la oportunidad de estar en instituciones públicas, otros que veo aquí y otras mujeres valientes, lideresas, han construido la implementación de esta ley desde las asociaciones, desde las veredas, desde las diferentes inspecciones. Y hay que decirlo, si bien hemos avanzado, directora, si bien hemos avanzado en materia de reparación, hay que decirlo que resulta insuficiente. La ley 1448 consagra una cantidad de medidas que todos aquí conocemos, pero muchas de ellas aún no encuentran eco y otras no encuentran presupuesto. Yo quiero hoy pedirle a usted, directora, con muchísimo respeto, que escuchemos con atención lo que le van a decir aquí. Aquí hay mucha gente que durante años han sido la voz de miles de víctimas del departamento del Putumayo. Pero propongámonos todos los que estamos aquí presentes que esta discusión vaya un poquito más allá de la discusión de la indemnización, que de seguro será un tema protagonista, que hay que indemnizar, que se requiere mayor presupuesto, que necesitamos que más putumayenses reciban la indemnización, que muchos ya recibieron la carta, pero aún no obtienen el pago, y esa discusión la vamos a escuchar. Pero en la ley hay un aparte que es valiosísimo a mi juicio, y es la reparación colectiva. Como directora vamos desde esta unidad y desde el Congreso a reparar de manera colectiva. ¿Cómo vamos a avanzar en esas reparaciones colectivas que tienen como gran principio la reconstrucción de ese tejido social que terminó destruyendo la violencia? ¿Cómo logramos que la comunidad del Tigre, que la comunidad del Placer, que la Esmeralda, cómo logramos que en La Dorada, cómo logramos que en Los Ángeles, cómo logramos que en Las Brisas, cómo logramos que estas comunidades empiecen a avanzar en reparación y que sus vidas se parezcan un poquito más a lo que vivían antes de ser víctimas de los actores victimizantes de este horroroso conflicto? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo avanzamos en eso? ¿Cómo logramos
directora, colegas y las diferentes entidades, que la reparación sea integral, que vamos un poco más allá de esa indemnización, por eso lo pongo de presente. ¿Cómo logramos que esos bienes públicos que no han llegado al territorio empiecen a aterrizar? ¿Y cómo transformamos territorios para así empezar a transformar la vida de quienes lo habitan? Aquí tenemos una realidad y la voy a plantear y la dejo sobre la mesa. Aquí en el departamento del Putumayo hemos trabajado y hemos construido con el Estado, y no voy a ponerme en la discusión de si este gobierno, si el anterior, si dos gobiernos más atrás. Y desafortunadamente esa confianza que existía entre comunidades y Estado cada vez está más rota. Y me voy a devolver, James, solo a los paros cocaleros de los 90, 95, 96. De esos paros hay unas actas, y en esos paros hay unos compromisos, y hay que decirlo, la gran mayoría de esos compromisos a hoy todavía no se cumplen. Y hay que decirlo con tristeza también, la gran mayoría de los firmantes de esos acuerdos, directora, hoy no están con vida. No están, ya no nos acompañan. Esos líderes que en los 90 fueron la voz de miles de familias, hoy no nos acompañan. Y han venido más acuerdos, y hemos avanzado. El más reciente, en el medio de la implementación del acuerdo de paz del capítulo 4, miles de campesinos creyeron nuevamente en el Estado y suscribieron unos acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Y desafortunadamente volvimos a incumplir. Como Estado, no me concentro en quién era el ministro, quién era el presidente. El Estado volvió a incumplir esos acuerdos. Y aquí en Puerto Asís, casualmente, el ministro de la época expresó lo siguiente, que fue una frase lapidaria en materia de implementación del acuerdo: plata para sustitución no hay. La poca plata que tenemos la vamos a invertir en glifosato, aquí, en este municipio. Y eso fue un patadón a la confianza que habíamos logrado durante tantos años empezar a tener y empezar a avanzar. Dejo este contexto para que tengamos un poco de herramientas a la hora de plantear esta discusión. Pero los protagonistas son ustedes. Esta es una audiencia pública y el protagonista es el público. Gracias a la Comisión Primera por permitirnos estar aquí. Gracias, directora, por usted estar aquí liderando el tema y escuchando. Escuchemos a ellos, a las víctimas del conflicto armado del departamento de Putumayo, a los diferentes actores sociales, a las diferentes entidades que hoy, día a día, están construyendo territorio